a comenzar el noveno webinario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que, como saben, está pasando revista a los principales temas que afectan al derecho administrativo en estos tiempos de pandemia de COVID-19. Hemos abordado cuestiones relativas a la responsabilidad, a la contratación, al Estado de Derecho, en fin, aspectos nucleares, centrales de la vida administrativa, y hoy vamos a analizar con detalle una materia que está también de palpitante y rabiosa actualidad en estos días, como es el derecho ambiental en relación con el COVID-19. Mucho se está hablando de unos principios de precaución y prevención que los administrativistas bien sabemos que se deben en gran medida a los estudios de derecho ambiental que se han venido haciendo en los últimos tiempos. De ello también vamos a hablar en el día de hoy. Hemos invitado a que nos acompañen a 5 primeros espadas del derecho ambiental en Iberoamérica, como el profesor Javier Sanz, como la profesora Teresita Rendón Huerta, la profesora Ligia Melo, el profesor Miguel Pecciuti y el profesor Hugo Calderón. Hugo Calderón desde Guatemala, la doctora Ligia Melo desde Brasil, la doctora Teresita Rendón desde México, el doctor Miguel Pecciuti de Uruguay y el profesor Javier Sanz, colega y amigo del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña. Hemos ido pensando qué temas podían desarrollar cada profesor, de manera que resulte más dinámica la exposición, y el profesor Javier Sanz va a hablar de los principios generales del derecho ambiental en el tiempo en el que estamos. El profesor Miguel Pecciuti se va a concentrar en los principios de precaución y prevención. La doctora Teresita Rendón en la gestión de los residuos sólidos, la doctora Ligia Melo en la protección del agua y el profesor Hugo Calderón en los residuos sólidos hospitalarios. Como saben, hay 2 tandas de intervenciones, una primera de presentación del tópico y luego una segunda un poco más amplia para que puedan desarrollar los aspectos que tengan por conveniente. Entonces, ya sin más preámbulos, profesor Javier Sanz, tienes la palabra. Muy bien, bueno, encantado, muchas gracias, profesor Rodríguez Arana. Yo creo que no sé si es el último capítulo, ¿no?, de este foro, pero yo creo que el medio ambiente ha sido causante de la pandemia, porque no olvidemos que en el origen está una mala gestión de animales en peligro de extinción, algunos de ellos, y eso ha originado por zoonosis, enfermedades de animales que ha pasado al ser humano. Pero hay un tema de biodiversidad, de manejo de biodiversidad. También ha salido de que la biodiversidad, las grandes ciudades han sido unos lugares donde los vectores de contagio han sido mayores frente a las zonas rurales, aunque esto pues todavía hay que esperar estudios. Hay muchas cuestiones relacionadas con los residuos, se han generado muchos residuos, plásticos. Aquí en Europa estábamos demonizando los plásticos, pero la pandemia nos ha obligado por razones de higiene a volver a los plásticos, ¿no? En definitiva, hay muchos temas que están en juego, pero me parecía que para hablar en el ámbito iberoamericano, yo preparando este seminario he ido viendo lo que se ha escrito en Iberoamérica, en Argentina el profesor Néstor Caferata, del Externado de Colombia también, de los blogs ambientales, de México también, y hay muchos temas que se pueden tratar, pero me parece que para que esto sea útil en nuestros países, hablar de los principios me parece que es relevante. Y sigo aquí la metodología que utilizaba el profesor Raúl Brañes, el fallecido Raúl Brañes, chileno, pero luego que vivió en México. México lo acogió y llegó a ser uno de los grandes ambientalistas iberoamericanos. Él hablaba de los principios para hablar de un derecho ambiental iberoamericano. Y me parece que los principios nos permiten orientar políticas, conductas y responsabilidades. Y en esta introducción yo quería simplemente exponer lo siguiente. Me parece que en la pandemia hemos vivido un pasado pues conflictivo. De repente nadie iba a imaginar que
esta pandemia iba a ser global, ese riesgo global, ¿no? El que habíamos oído a Uriel Beck que podía darse, se ha dado en todos los países del mundo, un riesgo que se ha extendido. También en los primeros comienzos ha habido mucha incertidumbre y sobre todo esto quiero destacar para lo que luego diré, la incertidumbre que ha habido acerca del funcionamiento del virus, del coronavirus, la difusión. Sabemos más, pero todavía no tenemos vacuna. O sea que en definitiva todavía hay bastante incertidumbre. Luego hemos vivido en estos momentos un auténtico despliegue. La legislación motorizada de que nos hablaba el clásico se ha quedado pequeña para aprobar normativa en la emergencia sanitaria, normas de todo tipo que afectaban muy directamente los derechos humanos de nuestra vida, que nos ha confinado como nunca hubiéramos imaginado. Y luego habrá, y esto habrá que hablar más adelante, de las consecuencias. En derecho hablaríamos de las responsabilidades, para ver qué se ha hecho mal, qué se podía haber hecho mejor, o sea, lecciones de la pandemia. Entonces, ya por ir centrando mi exposición posterior, había pensado que en relación con la pandemia que surge inusitadamente en nuestras vidas, hay un principio que creo que puede orientar muchísimas líneas de trabajo en el derecho y en las políticas públicas sanitarias y ambientales, que es el principio de precaución. Creo que también otro de los compañeros va a hablar de él, pero yo me voy a centrar un poco en sacar elementos interesantes de este principio de precaución, que en Europa ha sido conflictivo, pero que está bastante extendido tanto en el ordenamiento comunitario como en nuestros ordenamientos internos. Y luego voy a hablar de un fenómeno que se está dando, y lo veo también en América, que es normativas que tienden a reducir, a simplificar trámites administrativos para poner en marcha toda la actividad económica y que pone en peligro los criterios de protección ambiental, en la línea de lo que se ha llamado regresión ambiental. Y entonces voy a defender, si me lo permiten, más adelante en mi segunda exposición, cómo orientar esas normativas que pretenden promover una actividad económica después de la pospandemia, o al menos durante estos meses de pandemia todavía, evitando que eso ponga en peligro la protección ambiental, que está vinculada, como hemos dicho al comienzo, con el vector de la transmisión de la pandemia, y por tanto no podemos dejar de lado la protección ambiental en estos momentos tan importantes. Bueno, profesor Grana, si te parece, era un poco mi exposición inicial, y dejo aquí para luego ya profundizar en estas dos cuestiones. En definitiva, la precaución, que puede salir de ello jurídicamente, y luego una defensa de la no regresión con dos decisiones de tribunales de Brasil que me acaba de enviar el profesor Michel Prier, que son bastante interesantes porque se basan en el principio de no regresión. Bueno, dejo ahí un poco mi planteamiento. Muchas gracias, Javier. En el Departamento de La Coruña de Derecho Administrativo tenemos un grupo muy potente y de gran relieve, liderado por el profesor Sanz Larruga, que viene trabajando muy bien y con mucho éxito desde hace años precisamente en los temas ambientales, y por eso le agradecemos que haya hecho un hueco en su agenda para acompañarnos. Y ahora, precisamente para hablar del principio de prevención, tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor uruguayo de la Universidad de Montevideo, Miguel Pezzuti, y de la Universidad de la República del Uruguay, que también le conocemos muy bien porque nos ha acompañado en La Coruña en diversas ocasiones, y nos da mucho gusto que pueda también estar en el día de hoy en este seminario del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y antes de darte la palabra, quiero saludar a profesoras y profesores del foro que veo en este momento: la profesora Cristina Vázquez, el profesor Carlos del Piazo, el profesor Ismael Mata, la doctora Sotelo de Andró, José Ignacio Hernández, Gladys Camacho, Graciela Ruoco, Henry Mejía, José Pernas, Carlos Villanueva, Almudena Fernández Carballal, José Francisco Alenza, Eneida Desiré, y en fin, segundo bloque no me sale, pero por si hay alguno que está presente y no lo he citado, lo saludo también ahora mismo.
y muchas gracias por seguir estos seminarios a distancia, que no es lo mismo que los seminarios presenciales, pero bueno, no sé, pero estamos consiguiendo vernos a lo mejor con una frecuencia que en otras ocasiones no era posible. Bueno, Miguel, cuando quieras. Gracias por la invitación, obviamente a Jaime, gracias a los colegas y amigos que nos acompañan, en especial permítanme a mis profesores de Derecho Administrativo de Uruguay que son para mí un particular orgullo. Simplemente una presentación muy rápida de lo que quería comentarles. Lo primero, estamos en estas épocas de COVID probablemente viviendo una confusión o una aparente, un efecto aparentemente paradojal que nos genera la pandemia, porque a poco que miramos las cifras que ha producido la polución o la afectación del medio ambiente en las vidas humanas, se ha generado la sensación de que hay un efecto positivo de la pandemia. Es decir, hay titulares en los diarios que pensaba compartirles, pero que ustedes seguramente ya lo vieron, que establecen que hay efectos positivos sobre el medio ambiente derivados de la pandemia. Bueno, yo quiero decirles que es por lo menos para tener en cuenta que no podemos dejarnos llevar por esa visión de aparente contradicción. Lo que corresponde en estos fenómenos siempre tener en cuenta es en primer lugar la ponderación que se aprecia especialmente en las situaciones de emergencia. Y esa ponderación refiere básicamente a la idea de proporcionalidad, un principio que está vinculado esencialmente con la actuación administrativa y la apreciación adecuada de los medios empleados para el fin debido. Por lo tanto, hoy no estamos entre una opción adversativa entre el desarrollo económico, las actividades económicas y el medio ambiente, sino que esto ya ha sido superado por una idea central que es la del desarrollo sostenible. Por ende, frente a la pandemia que estamos viviendo y asociado con el fenómeno de la protección del medio ambiente, estamos en presencia de fenómenos globales. Y estos fenómenos globales lo que nos permiten es apreciar la existencia de algo que yo terminé de aquilatar en mi participación del año pasado en el programa de Derecho Administrativo Global, que aprovecho a recomendar a aquellos que no lo conozcan y que estén dudando de hacerlo. Para los latinoamericanos, enero en La Coruña no parece ser una opción del todo atractiva, pero se los recomiendo porque realmente puede cambiar la visión de muchos de los fenómenos. Y entonces, desde esta perspectiva del medio ambiente como un fenómeno global, al igual que la pandemia, es necesario recordar que no es novedoso pensar en la existencia de un derecho común a todas las personas, de un derecho que trasvasa las fronteras y que no depende solo de las estructuras que conocemos en base a la soberanía. Y entonces podemos hablar, por un lado, desde los principios del derecho romano, del derecho natural, en una contemplación que abarcaba incluso a los animales, en la visión de Cicerón, como desarrollo de las teorías de Ulpiano, que luego se desarrolla también en otra idea que a mi juicio es una derivación, que es el ius cogens, que nace básicamente con una matriz en 1934 a partir del caso Chin, pero que se consagra definitivamente en la Convención de Viena, y que nos habla de la existencia de un fenómeno que está por debajo de lo que conceden los países en ejercicio de sus soberanías, sino un núcleo de derechos que refieren esencialmente a la persona humana y que trascienden cualquier tipo de acuerdo internacional, operan por el hecho de referir simplemente a el carácter inherente a las personas. Y entonces es necesario, a partir de esto, identificar que efectivamente existe un derecho global que, más allá de lo que en los últimos tiempos algunos pensadores del derecho, como Ferrajoli, han hablado de la necesidad de un constitucionalismo global, creo yo que puede ser bastante menos pretencioso, pero sí seguramente más eficaz pensar en la eficacia operativa de estos principios, dentro de los cuales ubicamos a aquellos que nos han pedido analizar para hoy, pero que queremos ver desde la perspectiva de su aplicación práctica y concreta, de su operatividad en los distintos países, para ver cómo estas premisas de carácter global nos van a ayudar a reflejarlo en las decisiones de las administraciones y de los jueces en cada uno de nuestros países.
Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu intervención. Para los que no lo sepan, en Galicia ya estamos fuera de la alarma. Es la primera comunidad autónoma española que ha superado, digamos que, la situación del virus, aunque eso no quiere decir que no haya que mantener las distancias y usar las mascarillas, pero bueno, lo digo pensando que el mes de enero ya seguramente el virus estará totalmente derrotado y podrán venir con tranquilidad y sosiego a disfrutar de unas tierras y de unos profesores magníficos. ¿Verdad? Javier Sanz se ríe, pero es así. Bueno, ahora, fuera del humor, vamos a dar la palabra a la profesora brasileña, Ligia Melo, que nos acompaña en el día de hoy y que le agradecemos mucho su presencia, y que va a tratar un tema específico como es la protección del agua. Brasil es un gran país que todos queremos mucho, que nos enseña mucho y que en este tema particularmente pues tiene grandes profesores, grandes profesoras. Doctora Ligia, cuando quiera. Ok. Adelante. Sim. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a alguns boa noite. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês pela primeira vez num evento, é o primeiro evento que eu faço desde que a pandemia iniciou, porque estava recolhida com um problema de saúde, e é uma grande honra iniciar essas atividades num enclave internacional. É um grande prazer também estar conversando com todos os irmãos, né, da língua latina. O professor Jaime me disse que eu poderia escolher a língua e hoje eu escolhi falar em português. Espero que todos possam me compreender. Bom, dando início ao debate sobre a proteção da água, a questão da emergência, na verdade, a questão ambiental é uma emergência para todos nós, de norte a sul, né, do mundo, e nos lugares onde nós temos maior abundância de água, não necessariamente deixa de ser um problema que requer um olhar mais acurado e de planejamento e de cuidado no uso da água, como em outros lugares onde nós temos aí uma série de restrições. No caso do Brasil, nós estamos aí figurando, né, ora entre o segundo, ora entre o terceiro país que mais tem problemas relacionados à Covid, entre mortos e pessoas internadas, e nunca expusemos de forma tão grave as nossas chagas com relação à questão urbana, como com o problema da pandemia do Covid. Então, apesar de termos uma legislação muito interessante que dá proteção ao recurso ambiental da água e que define um sistema de gerenciamento de recursos hídricos de forma a prevenir questões de planejamento, questões de infraestrutura, e ainda que não use a terminologia, mas de democratização do acesso à água, o fato é que, para nós aqui no Brasil, o que nos resta nesse momento é recolher as nossas lágrimas em face daquilo que não fizemos em termos de infraestrutura urbana, aquilo que não fizemos em termos de infraestrutura que levasse a água até a zona rural também, ou que mantivesse o abastecimento na zona rural com a proteção necessária, e, como dizemos aqui, trocar o pneu ao mesmo tempo que andamos, né, com o carro ou com a bicicleta. Eu tenho dito aqui com a bicicleta, porque estamos andando devagar nesse sentido. Então, falar da proteção da água nesse primeiro momento, meus colegas, seria fazer uma relação com o direito à cidade de forma muito objetiva, como o professor Jaime alertou logo no início, quando apresentou os nossos temas. Nós não podemos discutir a questão da proteção da água sem falarmos em questões urbano-ambientais. Nós estávamos em um momento de franca flexibilização dos licenciamentos ambientais, com uma transferência, e o professor Javier falava sobre as TICs,
e como se estava aproximando disso, e nós estávamos entrando num novo momento de tecnologia. Para nós, professores, isso realmente é muito interessante, mas entrávamos nesse processo relacionado às questões de gestão urbana ambiental, em que que estava acontecendo, e aqui, por exemplo, no Ceará, que é o nordeste do Brasil, em Fortaleza, que é também a terceira cidade, entre a segunda e a terceira cidade do país, com mais problemas, né, de falecimento e de internação, estávamos entrando numa liberalidade do licenciamento ambiental para o uso industrial e comercial, que envolvia a questão da água, feito todo pela internet, com uma redução dos quadros do controle das agências, dos servidores das agências, exatamente por um debate de redução de custos. Então, no momento em que adentramos nessa situação, nós fomos jogados, né, repentinamente, de forma muito violenta, a ter que lidar com o uso da água, em situações em que não há democratização desse uso, porque a infraestrutura urbana é muito grave, e também com uma redução da nossa capacidade de controle disso. Essas ideias, elas seriam o início dessa minha abordagem, no sentido de dizer que trabalhar com a proteção da água seria trabalhar com um investimento forte em infraestrutura urbana, obras públicas, prestação de serviços públicos, e também com infraestrutura de recursos humanos. Nós ainda precisamos dos servidores para acompanharem essa liberdade no uso dentro das questões no setor econômico e também no setor habitacional. Então, essas seriam as minhas ideias iniciais, dizendo que a proteção da água no Brasil tem um balizamento legislativo muito bom, mas temos uma dificuldade muito grande de enfrentar as competências administrativas e o controle para fazer com que a execução da legislação que prevê a forma de gerenciamento de recursos ambientais, sem entrar no tema do recurso hídrico, que seria da professora Teresita Rendon, nós ainda temos uma dificuldade muito grave. Então, estamos ainda pelo menos 1,5 séculos atrás. E foi isso que a pandemia nos desnudou. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Ligia de Melo. Estamos muy contentos de verla recuperada también y que haya podido precisamente regresar a la actividad académica con nosotros en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Muchas gracias. A continuación, le toca el turno de las intervenciones a la doctora Teresita Rendón Huerta, que es una profesora mexicana, que en este momento es la rectora de la Universidad de Guanajuato y que desde el principio ha estado presente en el Consejo Académico Interuniversitario del Doctorado Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y por lo tanto, personalmente e institucionalmente, quiero agradecerla que desde el principio pues, haya estado apoyando y que haya estado colaborando con nosotros en este doctorado y enviando año a año alumnos distinguidos al doctorado y también a los cursos que hacemos de Derecho Público Global y a las jornadas iberoamericanas de Derecho Administrativo. Es para nosotros, doctora Teresita, un gran honor escucharla, tenerla en este momento. Ella además ahora preside la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y quiero aprovechar este momento también para enviarle un saludo muy, muy especial a todos los alumnos de la querida Universidad de Guanajuato. La doctora Teresita va a desarrollar el tema que habíamos planteado en relación con la gestión de los residuos sólidos. Suya es la palabra, doctora, cuando quiera. Quienes están presentes y quienes nos escuchan, quienes participan en este seminario por la web. Y agradezco de manera especial al doctor Rodríguez Arana. Doctor, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor. También saludo a los profesores Hugo Calderón
a la doctora Ligia Melo, que me da muchísimo gusto verla tan repuesta y verla con nosotros, al doctor Miguel Pesuti, igual al doctor Javier Sanz. Bueno, el subtema de gestión de residuos tiene como finalidad reflexionar sobre los impactos medioambientales y la protección a la salud pública. Esto durante y posteriormente a la crisis del coronavirus. Trataremos de hacer una exposición más o menos sucinta sobre lo que implica un residuo. ¿Cuántos tipos de residuos hay? ¿Qué clasificaciones establece la ley en materia de residuos? Y vamos a ver también cómo en esta época del COVID ha habido pues una baja general en la generación de residuos. Se estima que en algunas ciudades se ha reducido hasta el 17 o 20%. Esto fundamentalmente porque ha disminuido el consumo. Ahora estamos en confinamiento y bueno, pues es obvio que el consumo ha reducido. Influye también en este tipo de cifras el cierre de las actividades que no son presenciales, que no son actividades en donde tengamos alguna presencia de carácter social. Por ejemplo, todo lo de bares, lo de restaurantes, teatros, cines, etc. También la ausencia de turismo influye dentro de lo que es la cantidad de basura, la cantidad de residuos que se recogen en las ciudades, el cese de los desplazamientos internos, también la población estudiantil que se encuentra en sus casas, que se encuentra trabajando desde casa a través de la web. Pues esto implica una serie de reducciones de los residuos sólidos urbanos, pero que se hace, por otra parte, también un tema muy peligroso en cuanto al riesgo para la salud pública, porque hay un tipo de manejo de residuos que ya implican una serie de especialidades y una serie de protocolos, como es, por ejemplo, el desechamiento de cubrebocas, de guantes, de caretas, de trajes de uso médico, de pañuelos desechables, jeringas, envases. También estamos hablando de medicamentos usados o envases de los medicamentos, algunos otros artículos que son contaminados y que pueden traer muchos riesgos para la salud. Por eso es que estos desechos que se generan con motivo del COVID han sido clasificados como desechos peligrosos. En ese rubro, más adelante vamos a abordar el tema del derecho humano al medio ambiente sano, ya dar una clasificación como lo anticipaba acerca de estos residuos. Así como la generación específicamente de los residuos de COVID, la importancia del trabajo colectivo y daremos unas conclusiones de carácter general. Por mi parte es todo en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Teresita. También es un privilegio escucharla y que pueda participar en estos seminarios del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y le renuevo la gratitud de mi universidad por participar desde el principio en ese Consejo del Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano. Y para culminar las intervenciones de la primera fase, tenemos con nosotros al profesor guatemalteco Hugo Calderón, que se va a ocupar de una modalidad de residuos, como son los residuos sólidos hospitalarios. Hugo, cuando quieras te escuchamos. Un saludo, Jaime, un placer verte y especialmente que estés bien. Saludo a todos los colegas y todas las colegas que se encuentran con nosotros el día de hoy. Realmente
esta pandemia, Jaime, a mí se me hace como... Bueno, mira, Jaime, de veras, realmente en Guatemala están dimensionando demasiado esto. Hay mucha mala información del gobierno. Por otro lado, hay 10,000 infectados, de los cuales 30 en un lugar, 30 en otro hospitalizados. No se sabe quiénes son. Todos los días mueren 20, 25 gentes, pero las funerarias están vacías, no hay gente. O sea, yo creo que aquí hay algo esconde el gobierno. Desafortunadamente nos mantienen encerrados. Este fin de semana encerrados, ya varios fines de semana encerrados que no podemos salir pero ni siquiera a la puerta porque entonces nos apresan. Mucho abuso de autoridad. Jaime, el Estado de Derecho en Guatemala está acabado porque realmente en Guatemala lo que se pone a funcionar en este caso era una ley que aquí la tengo, que es la ley de orden público, pero esta ley de orden público nace a raíz de la guerra que por 30 años tardó en Guatemala. Entonces es una ley muy rígida, muy hecha para la guerra. Y a través de esa ley es que están inclusive dando toques de queda, todas las garantías constitucionales están suspendidas. Entonces el Estado de Derecho, terrible. Vamos a lo que es nuestra conferencia, Jaime y estimados colegas del Foro Iberoamericano. En Guatemala ha sido un problema siempre la basura, los desechos sólidos. Sin embargo, el tratamiento de los desechos sólidos de hospitales esta es una labor que tiene que desarrollar como competencia propia el gobierno municipal. Y el gobierno municipal tiene apenas ya rebasando bastante sus centros de basura, que ahí hay una cierta clasificación de basura. Los desechos hospitalarios, esos tienen un tratamiento especial. Y ahí es donde les voy a explicar por qué los guatemaltecos hemos sentado en mucha duda en cuanto al número de fallecidos, en cuanto al número de contagiados del COVID-19, porque los desechos sólidos van a cierto lugar de los vertederos de basura. Pero en esos vertederos de basura, según la gente que está encargada de eso, que están todavía con la misma rutina, es decir, no han cambiado, no ha aumentado, no ha disminuido la cantidad de desechos hospitalarios. Hay gente que ha ido a los hospitales y realmente no hay enfermos. Entonces, algo está pasando, no sabemos qué, no sabemos por qué. A lo mejor es por los préstamos que están adquiriendo el Estado, porque nos están endeudando a los nietos, bisnietos, ya van realmente a estar endeudados cuando nazcan, realmente desafortunadamente. Creemos que no han aumentado mucho los desechos sólidos, pero sí tienen un tratamiento muy especial. Lo que sí nos ha afectado realmente, estimados colegas, es que, el servicio está exonerado de los toques de queda, el servicio de traslado de desechos sólidos de las casas, porque por la misma situación de la salud. Entonces, los desechos, pero el problema es que la gente al ver las calles solitarias ha estado tirando desechos sólidos en los tragantes. Y ahora que nos vino hace 15 días una tormenta tropical, rebasaron los drenajes y hubo inundaciones por todos lados. Entonces el servicio sí se está prestando, porque se sigue prestando, porque es un servicio municipal, están exonerados del toque queda,
ellos pueden seguir trabajando, sacando los desechos sólidos. Los hospitales siguen trabajando con unos camiones especiales y le dan un tratamiento especial a esos desechos de los hospitales. Pero como te repito, estos desechos sólidos no han aumentado como para establecer la cantidad de gente que está contagiada con el COVID-19. Si tenemos serias dudas todavía, pero más adelante vamos a tratar de explicar de mejor manera esto. Muchas gracias, Jaime. Hasta ahí dejaría la primera parte. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención, con la que damos por finalizada la primera fase de los comentarios. Y ahora ya, con un poquito más de tiempo, 10 minutos, profesor Javier Sanz Larruga, tienes la palabra. Adelante. A ver, ¿se me oye ya? Sí. Bueno, vamos a ver, me voy a ajustar a los 10 minutos. Tenía preparado más, pero de verdad, para escuchar a todos ustedes. Quería comenzar diciendo que cuando formulamos el derecho al medio ambiente, lo formulamos siempre, ya desde la Declaración de Río de Janeiro, como un derecho a una vida saludable. Por tanto, el medio ambiente y la salud están intrínsecamente relacionados, hasta el punto de que se habla ya de que es necesario dar un avance en las políticas de salud, integrando no solo la salud humana, sino también la salud animal y vegetal. No olvidemos que la zoonosis que ha hecho traspasar de animales a personas ha sido por un mal manejo de la salud animal. Entonces se habla hoy, hay incluso unos principios de Berlín, donde seguramente después de la pandemia se trabajará desde el punto de vista de una visión holística integrada, tanto de la salud humana, la salud animal y vegetal, teniendo en cuenta que en nuestros países muchos tienen leyes de salud humana, salud animal y salud vegetal, pero trabajando, digamos, una visión integrada. Yendo al tema de que antes comentaba, lo que me interesaba recoger aquí. Desde hace tiempo me ha preocupado y me ha ocupado el principio de precaución. Sé que el profesor Pessutti va a hablar algo de él, pero me parece que para orientar, si esta política nuestros países la han orientado mejor o peor, va a haber muchas críticas, ¿no?, en todos los países, porque yo creo que ha sido una crisis que nos ha desbordado, pero pienso que el futuro deberá de basarse en una estrategia de precaución. Y me explico. La precaución es un principio que tiene largo recorrido, que se inicia en el derecho alemán, pero que luego se recoge en los años 70 y que se recoge en la Declaración de Río de Janeiro. Recuerdo que el principio número 15, dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, siempre que haya incertidumbre, y este es un elemento clave para que se ponga en valor la precaución. En el caso de la pandemia, sabemos el coronavirus se está estudiando en muchos centros, pero todavía hay mucha incertidumbre de qué vectores, cada vez sabemos más sin duda, pero todavía hay mucha incertidumbre y por eso medidas de precaución. Lo que es criticable es ante un riesgo cuya incertidumbre no se conoce, es no hacer nada. Aquí, por ejemplo, en caso de España, las manifestaciones que se produjeron previamente a los días donde ya la pandemia estaba extendida en China, pues hubo ahí opiniones de si, bueno, no pasa nada, si pasa nada. El principio de precaución llevaría a, después de un estudio serio, decir, algo hay que hacer. Aunque sean unas medidas protectoras mínimas. Yo creo que esto es también un primer elemento. La incertidumbre, y esto fue muy problemático en Europa. En la Unión Europea se introdujo el principio de cautela con el Tratado de Maastricht en 1992 en la política ambiental. Simplemente de forma implícita en el principio de cautela, también llamado de precaución.
y por tanto este principio es uno de los principios que orienta la política ambiental europea junto con el de prevención. La diferencia con el de prevención sería en de prevención hay más certidumbre acerca de las causas que dan lugar a posibles o potenciales daños. En la precaución hay incertidumbre, no sabemos si las antenas de telefonía móvil están generando enfermedades, el fracking no conocemos, que es uno de los supuestos que ha llegado a la jurisprudencia española del Tribunal Constitucional y se ha manejado por primera vez el principio de precaución, no sabemos cómo va a afectar a las aguas, su explotación de la fracturación hidráulica, etc. Ese principio de cautela que los ecologistas fueron animando a introducirse y que luego los países lo han internalizado en sus leyes, Francia incluso en la Carta Constitucional, luego nuestras leyes internas, muchas leyes incorporan este principio y adelanto que incluso nuestra Ley de Sanidad Pública del año 2011, entre sus principios está el principio de precaución. Porque ese principio de precaución, cambiemos lo del medio ambiente, fíjense, la Ley de Sanidad que ha estado de enorme actualidad con la pandemia, dice la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave a la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurren. Este principio lleva a decir, hay incertidumbre, pero eso no significa no hacer nada, sino algo habrá que hacer. Y entonces aparece un elemento deliberativo muy importante y es cómo determinar lo que hay que hacer. En el proceso de decisión aparece una figura, así como en el principio de prevención tenemos toda la institución de la evaluación de impacto ambiental que conocemos y que está en todos nuestros países, con el caso de la precaución aparece una técnica que ya se conoce en el mundo científico desde hace tiempo, que es el principio de evaluación de riesgos. Es decir, ante riesgos que todavía no son conocidos y queremos saber su índice de peligrosidad, cómo van a afectar, dependiendo de los lugares, de la población, hacer un estudio de un riesgo que la población tiene una percepción mayor o menor y que luego los científicos deberán de determinar ese índice de peligrosidad. Y muy importante aquí, la comunicación del riesgo. Descubierto, aquí por ejemplo en España hemos tenido un señor del gobierno que todos los días, incluso hasta ahora, iba comunicando los avances que ha habido, que se sabe, que no se sabe. Por tanto, quiero decir que la precaución conlleva todo un aparato procedimental muy importante de estudio del riesgo, y ahí es muy importante los científicos que sea un estudio razonado, un estudio incluso pluridisciplinar, no solo que esté en manos de epidemiólogos, como ha ocurrido en España, sino también que haya sociólogos, economistas, también, por cierto, juristas, y que se conozcan, que haya una transparencia, ¿no?, en el estudio de ese riesgo que luego se comunica a la población. Aquí en España esa comunicación ha dado lugar que un país como España, un país latino, pues muchos hayamos cumplido, mayoritariamente las normas de seguridad que se nos han impuesto con unos límites de derechos muy considerables que han sido tratados en otros seminarios de este FIDA. Bien, quería señalar que la precaución me parece un enfoque, una estrategia muy interesante de abordar un tema como es la pandemia y que tiene su equivalencia en el campo del medio ambiente, dado que estos bienes jurídicos, la salud y el medio ambiente están íntimamente relacionados. De hecho, en la Unión Europea, uno de los fines de la política ambiental es la protección de la salud. Y para proteger la salud es muy importante proteger el medio ambiente. Se ha hablado de que la biodiversidad es la mejor medicina, ¿no?, para protegernos frente a los virus, etcétera, en la gestión de la biodiversidad, la gestión de los animales peligrosos, los animales en peligro de extinción, etcétera. Bien, esto en cuanto, unas ideas que quería señalar en cuanto a la precaución, que me parece que pueden servir de cara a futuras gestiones de pandemias que desgraciadamente dicen los expertos que llegarán. Hay un apartado, por cierto, de responsabilidad cuando se han hecho bien los deberes, se ha hecho ante un problema donde hay incertidumbre, donde hay una gestión del riesgo. Luego, cuando haya unas consecuencias determinadas, en virtud de ese procedimiento,
se podrán determinar las responsabilidades. ¿Estamos ante una fuerza mayor, que se ha hablado en el caso de la pandemia, o estamos ante una mala gestión de la pandemia? Digo, lo dejo ahí en el aire porque eso tiene consecuencias jurídicas muy importantes. Segundo lugar, me refiero a otro principio que está teniendo cada vez más relevancia. Con motivo de la pandemia, como ocurrió también con la crisis económica del 2007, uno de los efectos de las medidas que se arbitraron para luchar contra la crisis económica fue una flexibilización de los mecanismos de protección ambiental, generalizado, al menos en España, digo en España, y resulta que esto se está produciendo también en España. No he estudiado otros casos, lo he visto también en los blogs del Externado de Colombia, que también hay una profesora que habla de, con motivo de la pandemia, medidas, decretos, flexibilizando los licenciamientos, eliminando trámites, porque es verdad que una de las medidas del estado de emergencia, del estado de alerta, ha sido afectar mucho a los procedimientos. Claro, esto pone en peligro, lógicamente, la protección ambiental, que yo defiendo, que ahora más que nunca es importante mantenerla, porque hemos dicho que la protección de nuestro medio ambiente va en favor de nuestra salud. La contaminación, se ha dicho, de las grandes ciudades, se ha dicho en Madrid, pero son estudios de Harvard, han sido vector mayor contaminación ciudadana para la extensión del virus. Esto es un dato científico que quizá habrá que contrastarlo, pero también es una experiencia que en las grandes ciudades ha habido, al menos en Europa, más índice de afectados, de contagiados, que en lugares no urbanos. Y esto nos abre también una idea de las políticas urbanas que antes, quien me ha precedido la palabra, al hablar del agua, la doctora Melo ha hablado de la vinculación del derecho a la ciudad. Tenemos que plantearnos ese derecho a una ciudad sostenible, que está en juego la salud y también la protección de su medio ambiente. Pero quiero referirme, en principio no regresión, que como saben muchos, ha sido muy defendido por el profesor Michel Prier, es un pionero y es realmente un hombre incansable que a una edad ya considerable sigue peleándose en todos los foros internacionales y ha sido un incansable luchador para que se haga valer el principio de no regresión. ¿Qué significa? Que logrado un nivel de protección ambiental en nuestros países no se reduzca, esto como también sabemos en la doctrina se dio al estudiar el Estado social, no pasar las líneas rojas, ¿no?, de lo que se ha conseguido que no se perjudique, pero con la crisis económica se dio ese efecto de regresión ambiental, al menos en España, y esto parece que se está dando en nuestros países. Para justificar la vuelta a la dinamización económica de nuevo, pues reducir algunas de esas normas de protección ambiental. Y acabo con, me envió el profesor Michel Prier antes de ayer, dos sentencias muy interesantes de tribunales de Brasil. La profesora Melo quizá los conozca, pero resulta que, y lo resumo en los supuestos, son dos sentencias muy recientes de abril de 2020 del juez federal de la séptima Cámara Ambiental y Agrícola de Manaus, que paraliza un decreto del gobierno federal que permitía la explotación de forestal en una zona de esta provincia, de este estado de Brasil. Lo paraliza y se fundamenta, por supuesto, en la protección ambiental, en el principio de no regresión y también porque ese permitir una explotación puede poner en peligro a los pueblos que allí viven y que para esas tierras indígenas puede originar una mayor extensión del COVID-19. O sea, en la sentencia se cita este asunto. Lógicamente la sentencia será recurrible y no es una sentencia definitiva. Luego el segundo asunto también de la Cámara Ambiental Agrícola de Manaus, es de 21 de mayo de 2020, es en un procedimiento civil en donde se suspende una actividad en relación también con la deforestación, también una actividad relativa con los bosques,
por entender que eso puede poner en peligro también la salud de las personas que allí viven. O sea, con el mismo criterio, aludiendo también al principio de no regresión y aludiendo al COVID. Se puede imaginar, el profesor Michel Prier, que es un defensor y es un pionero en esto, nos lo envió rápidamente diciendo se está aplicando en nuestros, está teniendo implantación en nuestros países. Quizá puede parecer pequeña esta referencia que se concreta en el principio pro natura indubio, pro salute, serían esos dos principios que están muy relacionados con esto que decimos, pero que es una tarea no solo en el estado ambiental de derecho, en el estado social, esa lucha porque no, lo que se ha logrado no se pueda echar atrás, no pueda reducirse el ámbito de protección. Pero acabo diciendo que no es simplemente una cuestión nostálgica de proteger nuestro medio ambiente, es que de ahí depende, y vuelvo al principio, la protección de nuestra salud. Sería poner en peligro nuestra salud, una reducción de esas protecciones ambientales que lógicamente habría que concretar en qué cosas, puede haber que sea lógico, procedimientos se puedan flexibilizar, pero nunca que los gobiernos digan para promover la actividad económica tenemos que descuidar, ¿no?, la protección ambiental, porque eso justamente podría estar poniendo en peligro de nuevo ese derecho ambiental saludable que todos deseamos tener. Y nada más por mi parte es lo que quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier, también por haberte sujetado a los tiempos, que todos sabemos que a uno le gustaría intervenir en los temas que trabaja habitualmente, pues más tiempo y explicar con más detalle algunas cosas, y por eso la disciplina se agradece especialmente. Muchas gracias. Doctor Miguel Pezzuti, tienes la palabra para el comentario que entiendas menester para profundizar en los puntos de tu primera intervención. Gracias, espero que me escuchen. Habiendo renunciado a la utilización de la presentación, voy a renunciar también a la poca dignidad que me quedaba después de haber escuchado a Javier. Y digo porque Javier es un apasionado de estos temas. Les confieso que ni bien Uruguay, el Parlamento uruguayo aprobó el convenio de Escazú, lo primero que hice fue enviárselo por correo electrónico porque sabía que él lo iba a sentir casi como una victoria. Entonces, es bastante poco lo que yo puedo agregar a lo que él estaba desarrollando, sino algunas reflexiones de lo que les decía hoy, cómo estas cuestiones deben manejarse en clave de ponderación. Es decir, la tentación de la emergencia para flexibilizar determinados espacios conquistados a la utilización racional del ambiente no puede ser la primera de las soluciones a las que echemos mano. Ahora, vuelvo, si me permiten, a pensar en esto como un problema de derecho administrativo global. Y viéndolo como un problema de derecho administrativo global, hay que ubicar en primer lugar, cuáles son las fuentes normativas o las fuentes de ese derecho administrativo global que aparentemente muchas veces se nos presentan con dos perfiles. Por un lado, como un conjunto de palabras bonitas y bien intencionadas, y por otro lado, como afirmaciones pseudocientíficas de organismos con poca representación democrática, en muchos de los casos, y en muchos de los casos organizaciones no gubernamentales o muy gubernamentales, como acuñó nuestro querido amigo Jaime en alguna ocasión, que despiertan dudas acerca de la certidumbre que los fallos de verdad que nos ofrecen ese tipo de afirmaciones pueden dar para la vida concreta. Por eso insisto con esa idea que nuestro profesor Mariano Brito siempre recordaba, la ponderación como primer elemento para ingresar al análisis de estos problemas. Entonces, ¿cuáles son los principios generales que podrían ser la base? Hay muchas nóminas, Domingo, Kingsbury utilizan algunos. Yo creo que hay principios que son desde lo público en este derecho administrativo global. El primero es el de la centralidad de la persona humana y el reconocimiento de su dignidad. Y esto incluye lo que Durán Martínez en nuestro país, siguiendo a Grossepiel,
reconoce no solo como el derecho a la vida, sino como el derecho a vivir, sobre el que Javier algo ya nos mencionaba. No es solo la vida, sino es el vivir. Y el vivir incluye además, en una dimensión, además de una dimensión biológica, una dimensión también cultural, económica, social, ética, y que involucra al ambiente. Por lo tanto, hay una primera referencia a esto como un derecho humano fundamental sobre el que voy a volver. Luego, segundo principio, la igualdad solidaria, que incluye principios distributivos de las cargas públicas. La cosa común, lo que a todos nos beneficia, por todo debe ser soportado, decía una vieja afirmación de un autor brasileño ya por principios del siglo XX, y la retomo. Esto incluye capacidad contributiva. ¿Quién debe hacer el esfuerzo para atender estas necesidades especiales o particulares frente a las situaciones de emergencia o la atención del medio ambiente? Pero también la responsabilidad del Estado por el daño especial sufrido por una persona, aún en actividad lícita del Estado. Tercer principio, la buena administración, que incluye la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita. Cuarta, la presunción de inocencia y derecho a defenderse. Y quinto, la protección del medio ambiente. Estos son los 5 principios que me parecen matrices generales inclusivas como grandes paraguas dentro de un consenso que podríamos llamar un derecho administrativo global. Ahora bien, hay un factor humano en todo esto que me parece que no es menor y lo pone de relieve la encíclica Laudato Si, que en 2015 el Papa Francisco elabora y que tiene algunas reflexiones que son bien importantes. Tenemos desafíos por delante en el tema ecológico, desafíos que se vinculan a la tecnología. Debemos, como decía Francisco, agradecer las mejoras de las condiciones vitales que se derivan de la tecnología. Esto que estamos haciendo ahora es una muestra fantástica de lo que debemos estar agradecidos, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado de a dónde nos conducen organismos genéticamente modificados, en lo que tiene que ver con el ambiente específicamente, pero también nuevas formas de consumo y nuevas formas de consumo intensivo, aún descentralizado de las formas en que conocíamos habitualmente. Segundo desafío, el exceso de antropocentrismo. A veces nos hacemos trampas al solitario en estos temas. Uruguay tiene un sistema de gestión de residuos aprobado en base al cual estamos sustituyendo los plásticos de los supermercados por bolsas reutilizables, que en realidad no son una carga económica para los supermercados porque las pagan los consumidores, con los cuales ganar y ganar, que es una buena pata para el mercado, pero al mismo tiempo esas bolsas sirven para poner productos que nos vienen en plásticos que no son amigables con el ambiente, con lo cual ese antropocentrismo, ese pensar que el uso y tiro sigue siendo la lógica que podemos seguir empleando, es una trampa al solitario que nos podemos seguir haciendo. El tercero, no olvidar al trabajo como un factor fundamental en un ambiente equilibrado. El trabajo como bien a proteger, como dice la encíclica, en cualquier planteamiento sobre ecología integral no se puede excluir al ser humano y es indispensable incorporar el valor del trabajo. La distinción conceptual, como yo decía, dentro de este principio general que hablamos de protección del ambiente, como bien señala el profesor Del Piazo en su Derecho Administrativo Especial, casi dando por laudada la discusión sobre medio ambiente y ambiente como un concepto reiterativo. Bueno, la novedad es que en Uruguay aparentemente vamos a tener un Ministerio de Ambiente, con lo cual iremos a una pureza terminológica, pero eso es lo anecdótico. La distinción entre los principios de prevención y precaución están muy bien desarrollados en una sentencia del 4 de noviembre de 2015 aplicada por la Sala Tercera, dictada por la Sala Tercera del Consejo de Estado en Colombia, que anduve mirando a ver si lo encontraba a nuestro amigo Guillermo Sánchez por ahí, pero no lo había visto. Entonces me acordé básicamente de la producción del Consejo de Estado en Colombia, que es bien interesante porque distingue claramente estas dos ideas, y me parece, Javier, que va en la línea de lo que señalaba. Por un lado, dice que la precaución se distingue de la prevención básicamente en el factor conocimiento del riesgo. Y lo dice de esta manera: los autores franceses distinguen la prevención y la precaución de acuerdo con el conocimiento que puede tenerse de las consecuencias de una acción determinada. Si se conocen esas consecuencias, se debe prevenir. Si en cambio no se conocen, porque el ambiente científico o en el ambiente científico existe duda o no existen pruebas irrefutables, se deben tomar todas las precauciones necesarias. Por ende, la diferencia entre prevención y precaución sería: de aquello que tengo la certeza que puede ocurrir debo prevenir, de aquello que tengo la intuición o desconozco si efectivamente puede ocurrir, pero es posible, aun cuando no sea probable, de todas maneras debo precaver.
Claro, esta es la primera pregunta que nos plantea, es, operan como una especie de restricción al principio de libertad, es decir, se me estaría restringiendo la libertad a partir, no del principio de verdad, es decir, no a partir de lo que se sabe que va a ocurrir, sino del simple temor. Esto de alguna manera ha llevado que el principio precautorio, y los compañeros que comparten mesa conmigo me podrán corregir, pero me parece que puede haber incidido también en el cambio que ha tenido la formulación de este principio con el tiempo. Si vamos a Nairobi, en el año 82, que es una formulación de este principio en lo que podemos llamar como una formulación dura o formulación fuerte de este principio. Vean lo que decía la Carta Mundial de la Naturaleza de Nairobi del 82. Las actividades que pueden entrañar grandes peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo, y quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los beneficios previstos son mayores que los daños que pueden causar a la naturaleza. Es decir, incluía un balance, pero además de incluir un balance, dice, esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales. Es decir, que incorporaba la formulación más dura. Si no tengo la certeza de que es inocuo, entonces lo puedo prohibir. Las formulaciones más recientes parecen un poco más descafeinadas. En todo caso, lo que formulan es, la herramienta no es la prohibición, aun cuando en 2007 en 2000 la Comisión Europea sostuvo que la prohibición no puede ser la respuesta a todos los riesgos, pero en algunos casos y frente a algunos riesgos parece ser la única respuesta posible. El principio de ponderación vuelve a tomar una relevancia fundamental. Es decir, podemos curar una lesión en un dedo cortando el brazo. Evidentemente que podemos hacerlo, pero no será la alternativa más razonable por la funcionalidad que vamos a perder. Con lo cual, en este tipo de cuestiones también es importante la aplicación del principio de proporcionalidad frente a las opciones a adoptar. Otra cuestión interesante es cómo, frente a estos jugadores globales, analizamos esa legitimidad que muchas veces el profesor Meilán Gil recordaba cuando analizaba, y decía quién es la Organización Mundial de Comercio, quién es la Organización Mundial de la Salud, de dónde proviene su legitimidad democrática. Esas preguntas tenemos que formularlas, pero también abrir al debate y control jurisdiccional sobre las afirmaciones científicas que se realizan. Hay un antecedente del Tribunal Penal Internacional de 2007, que es en el caso del Paraquat, que es un producto herbicida de amplio espectro que fue habilitado a principios de los años 2000 en Europa y que fue objeto de impugnación esa habilitación en el marco también terminó con un debate ante el Tribunal Penal Internacional. Y una de las conclusiones a las que se arriba es que los dictámenes de los comités científicos pueden ser objeto de revisión, no en cuanto a su contenido técnico, esto estamos acostumbrados quienes litigamos en el contencioso anulatorio o en los contenciosos administrativos, no en su aspecto técnico, pero sí en el control de los presupuestos. Es decir, que si el juez releva que los presupuestos considerados por los científicos son inadecuados o irreales, también puede ingresar en el análisis de las disposiciones que los adoptan. Hoy podemos afirmar que estos principios están desperdigados, pero contenidos en una especie de conciencia cuya indefinición es propia de un derecho global, en formación, infieri, como dice frecuentemente Jaime cuando habla de este tema. Esto no quiere decir que no tenga operatividad. Resalto la operatividad de los principios generales de derecho, en particular en Uruguay, que son reglas de derecho, pero que nuestros profesores, desde Del Piazzo, Rotondo, Vázquez, Rocco, todos los que hoy me están escuchando seguramente coinciden en esa afirmación de una múltiple operatividad de los principios en el derecho uruguayo. En primer lugar, como fuente de inspiración, y vaya si lo es, el artículo 47 de la Constitución uruguaya recoge la protección del medio ambiente como de interés general, de suerte que las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave. Quizás acá no seamos tan prolijos como la redacción argentina, pero el sentido de la Carta Constitucional uruguaya es claro. Al mismo tiempo, tenemos el principio de prevención reconocido no solo
en normas de carácter legal, sino también en procedimientos administrativos expresamente establecidos para prevenir, como las autorizaciones previas o los análisis de impacto ambiental consagrados ya de la ley 16.466. El principio de precaución, que está incorporado obviamente por Escazú, pero que ya lo estaba por la ley 17.283, que aún sin denominar a la precaución como tal, la recoge indirectamente al sostener que la prevención y la prevención son criterios prioritarios frente a cualquier otro de gestión ambiental. Y cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas. Como puede observarse, la precaución claramente es una formulación suave, pero al mismo tiempo en un sentido de imposibilidad de actuar sin prever esas consecuencias. Pero además, estos principios operan cuando son inherentes a la persona humana como fuentes directas de derecho administrativo. Coincido con la profesora Graciela Rocco, que sostiene en un trabajo que estudia la encíclica a la que refería hace un rato, Laudato Si', cuando dice que el desarrollo sostenible es un derecho humano, y por ende es un derecho humano que está basado en el carácter inherente, es inherente a la personalidad humana. No requiere, por ende, de una norma expresa que lo consagre, porque ya está contenido en el artículo 72 de la Constitución de la República, y por ende todos los jueces y todas las administraciones, así como legisladores, están obligados a aplicarlo. Se deben interpretar, y con esto termino, con un sentido expansivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tengamos una norma que nos permite dos interpretaciones posibles, deberemos preferir aquella que sea conforme a estos principios. Pienso, por ejemplo, en la que nos habla de la legitimación de las personas para acceder al proceso contencioso anulatorio. Requiere, muy claramente, un interés directo, personal y legítimo. Por ahí podría sostenerse, bueno, como el medio ambiente es difuso, no es directo, personal y legítimo. Bueno, en realidad el magistrado en este caso tendrá que analizar si ese carácter difuso se particulariza para que baste ello para sostener que existe un interés personal y directo, y así admitir la cuestión ambiental, partiendo del supuesto que incluso nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuenta con facultades para dictar sentencias con efectos generales sobre los actos administrativos de carácter reglamentario. Por ende, la importancia de estos principios, que no son solo palabras lindas y no son solo amenazas de comités de expertos cuya legitimidad democrática desconocemos, sino que son un estado, o deben representar un estado de conciencia jurídica que nos ayude a hacer más aplicación viva del derecho administrativo en nuestros países. Muchas gracias, Jaime, y creo que me pasé como por 25 minutos más o menos. Muchas gracias, profesor Miguel, por tu interesante intervención, ¿verdad? Destacar, entre otras cosas, ¿no? la verdadera, la fuerza, ¿no? de los principios generales del derecho y, por supuesto, las interesantes relaciones que hay, ¿no? entre ese principio de precaución, ¿no? y la libertad. Agradeciendo mucho tu intervención, damos paso ahora a la profesora Ligia. Vamos lá, voltando aqui. Bom, como iniciei minha fala abordando o vínculo da proteção à água e do direito à água com o direito à cidade, e expus que no Brasil nós temos uma boa legislação que trata sobre o tema de proteção, na verdade o que nos restaria? Nos restaria a implementação dos comandos normativos e é aquilo que temos tanta dificuldade, né? Trabalhar com a perspectiva da infraestrutura, que claro, não é privilégio do Brasil essa dificuldade, no entanto, torna a nossa situação num exponencial crescente, né? Usando o termo mais recorrente, que é a curva, né, que tentamos achatar, no Brasil, ela é proporcional à nossa situação de pandemia urbana, que também temos, né, com características muito próprias relacionadas às favelas, relacionadas aos cortiços, a uma ausência de infraestrutura urbana suficiente para todo o território de uma cidade. De fato, nós temos várias cidades em uma mesma cidade. E a proteção da água, ela sofre com essa ausência. Se temos parca infraestrutura, temos problemas em proteger a água. Se temos má gestão da infraestrutura existente e dos recursos ambientais,
temos aí também ausência de proteção da água. Então, eu me concentro em dizer, né, defender, e não digo aqui nada de inovador, todos nós já dissemos de alguma forma, não só aqui como em outros momentos, que a proteção da água passa por um grande investimento, e aí digo com tranquilidade que na América Latina temos essa necessidade, um grande investimento relacionado a ideia de saneamento básico. Saneamento básico que possa garantir que o gerenciamento de recursos hídricos ocorra de forma eficiente. Temos a questão da má gestão dessa infraestrutura e dos recursos financeiros e humanos que temos, gera para nós um problema que ataca diretamente a saúde e a vida da população brasileira. Então, é muito grave essa questão. Discutimos a proteção da água, mas nós não damos, no caso do Brasil, nós não damos acesso à água a toda a população. Dentro de uma cidade que tem infraestrutura, digamos, 90% de saneamento básico, que é algo tão exigido na nossa legislação, inclusive com a necessidade de a elaboração de planos a serem apresentados e serem revisitados junto com os planos diretores, nós temos numa mesma cidade diversas formas de garantir o acesso à água, fazendo com que em determinado espaço nós tenhamos uma população que tranquilamente consegue acessar a água durante todo o dia, e temos do outro lado da cidade aquela população que não consegue ter acesso à água. E aí volto para a questão da pandemia. O grande tema é saúde relacionada à higiene. E a higiene, no nosso caso, tem envolvido a água, com sabão, enfim, com os detergentes próprios para isso, e o uso do álcool gel. Então, num país em que o acesso à água tem tantas limitações, é natural que nós tenhamos, então, um grande problema de saúde pública, né, exponenciado por essa questão. Se é fato que a pandemia, que o vírus é algo que nos pegou completamente despreparados, em termos de inteligência pós-moderna, o que é que eu quero dizer com isso? É que fizemos algumas previsões do que poderia ser, que poderia acontecer no século XXI. É fato que alguns líderes em discussões internacionais chegaram a levantar a questão da pandemia como uma grande possibilidade, né, com a globalização, mas não demos tanta atenção a isso. E com os conflitos civis que existem em algumas regiões do mundo, isso terminou ganhando uma maior dimensão, e é tão importante quanto a de nos prevenirmos com relação à questão da pandemia sanitária. A pandemia sanitária, então, estaria ligada, sim, a uma proteção ambiental, das questões relacionadas aos animais, aos recursos ambientais, mas estaria também vinculada a uma cidade, ou cidades não estruturadas para proteger os recursos ambientais que estão ali ao seu redor. Então, eu me concentro na ideia da proteção da água relacionada a uma perspectiva de reconhecê-la como um valor humano e um bem econômico. Até aí, realmente nenhuma novidade, já temos isso nos documentos internacionais, mas é preciso que se diga que quando se reconhece que a água é um bem econômico, não se está dando a ela o carimbo da financiarização imediatamente. E esse é um ponto importante, porque com a financiarização da água, a negociação dela, da forma como tem sido feita, né, na sua apreensão pelo sistema capitalista, de forma tão ilimitada, faz com que eu reduza o acesso à água, ou que eu mantenha uma discussão sobre os investimentos para a manutenção da água potável, sob uma perspectiva de quem pode pagar mais e quem pode pagar menos. E não no sentido de que equilibraríamos essa balança, no sentido de quem pode pagar mais ou pagar menos, para garantir solidariedade e cooperação, mas no sentido de que quem pode pagar menos
não teria tanto acesso a ela ou não teria da forma como ela deveria chegar, que seria no sentido potável. Então, eu queria, para não perder os 10 minutos que me foram dados, em cima desses argumentos, da proteção à água como uma proteção ao direito à cidade e daí para o direito administrativo, é necessário que passamos a dialogar com o direito ambiental e com o direito urbanístico, principiologicamente, ou seja, discutir a gestão administrativa, discutir princípios de direito administrativo aplicáveis a esse caso, passa necessariamente por conhecer princípios do direito urbanístico, princípios do urbanismo e princípios do direito ambiental. Para o direito ambiental fica mais fácil porque ele já foi completamente incorporado nos cursos de direito. E o direito administrativo termina dialogando de maneira mais fácil com ele. No caso do direito urbanístico, não. Nós precisamos debater o tema do direito à cidade, a oferta de serviços públicos sob uma perspectiva urbanística, de planejamento urbano, de planejamento territorial, de uso e ocupação do solo, e ainda não temos, inclusive, profissionais treinados para esse debate. Mas, focando no que eu queria propor aqui, como uma ideia de proteção à água, seria pensarmos que é preciso defender um investimento forte em infraestrutura para um mundo pós-pandêmico, e esse investimento em infraestrutura vinculado a um planejamento urbano das demandas diárias da cidade, olhando para o campo, não sob a perspectiva de que ele precisa ser ocupado sob o viés das características que ocupam o território urbano, mas no sentido de que ele precisa ser equipado para isso. Então, na zona rural, é preciso que eu leve o saneamento básico nas mesmas estruturas que merece a cidade, para que eu evite ali também a compressão dos recursos ambientais, como é o caso da água, né, nessa ida e vinda entre a zona urbana e a zona rural. Um investimento em serviço público de abastecimento universal. Precisamos debater a universalização do acesso à água. Daí nós podemos discutir fortemente também a proteção à água. E aí, nessa perspectiva, discutir democracia do acesso à água. Para pensar em democracia do acesso à água, é preciso que eu pense em democratização dos serviços públicos, da limpeza urbana, do abastecimento de água, e quebre a discriminação estrutural que nós temos dentro dos órgãos públicos. Se hoje nós estamos discutindo racismo estrutural no mundo, dados os últimos acontecimentos que tivemos que assistir em meio à pandemia sanitária, nós também precisamos discutir a discriminação estrutural na prestação de serviços públicos que nós temos dentro das estruturas administrativas, dos órgãos públicos. E ainda, investimento em habitação adequada. Na verdade, é a oferta de um bem, né, com a prestação dos serviços necessários para que a habitação, que é uma das formas de maior ocupação, inclusive de identificação do que é a zona urbana, em comparação à zona rural, precisa ser tratada de uma forma mais responsável. Construção de habitações adequadas e regularização das condições de habitabilidade, que é um outro ponto. E que isso, volto a dizer, foi desnudado com a pandemia, de uma ponta a outra do globo. Então, eu não tenho infraestrutura para garantir uma habitação adequada, e dentre elas eu não tenho condições de mandar água para aquela habitação onde as pessoas são forçadas a estar para contenção da pandemia. Educação como um cuidado a esse recurso, né? E aí a gente poderia até fazer uma divisão, que foi o que eu fiz para finalizar o meu raciocínio, com relação à questão dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Esse diálogo da União Europeia com a América Latina, ele é muito interessante por conta das diferenças que nós temos e que parece que estão nos aproximando ainda mais. Então, nos países desenvolvidos, a discussão sobre a infraestrutura da habitação, ela não é algo tão definitivo para a proteção
dessa questão da água. Então, seria importante fazer esse divisor para que a gente pensasse num direito administrativo globalizado e do século XXI que pudesse abarcar todas essas demandas e necessidades que nós temos entre o sul global e o norte global, entre a Europa e a América Latina, num diálogo tão fantástico como esse que é o Foro Ibero-Americano nos permite. Muito obrigada. Muchas gracias, profesora Ligia. Lamento no haber podido estar al principio de la intervención, pero tenía una urgencia familiar que tenía que atender, pero muy agradecido, de luego, por haber estado con nosotros, por su recuperación tan agradable y que podamos seguir contando con usted, con vosé, en nuestros seminarios. Muito obrigado. Ahora le corresponde la segunda intervención a la doctora Teresita Rendón Huerta, que tiene la palabra para precisar, concretar y comentar algunos de los puntos que nos dijo en su primera intervención que iba a glosar. Doctora Teresita, cuando usted lo considere. Muchas gracias, doctor. Voy a referirme un poco al servicio de limpia, que es un servicio con el que está vinculado el tema que estamos abordando. Este servicio de aseo público de las ciudades, en donde preponderantemente se recogen todos los desechos industriales y comerciales, es un servicio que provoca altos costos porque cada día es mayor el incremento de desperdicio de las actividades tanto industriales como comerciales y también de actividades que llevamos a cabo en nuestras casas. Por estas razones es de primer orden que dentro del derecho administrativo se entre en una regulación de este servicio público y que también se trabaje desde el punto de vista de una formación de la conciencia cívica. Yo al escuchar al doctor Hugo Calderón y lo mismo a la doctora Ligia, veía en el fondo de toda esta problemática de los países, de estos países emergentes, el tema de la educación cívica, la cultura, la educación para poder tener mejores ciudades. Y alrededor del mundo, cada año los seres humanos producimos 2 billones, o sea, 2 billones de toneladas de residuos sólidos urbanos, sin incluir los derechos industriales y ahora con motivo del COVID tampoco los desechos a los que ya hacía referencia en la primera parte de mi intervención. En todas partes vemos fotografías o vemos cerros de plásticos, de madera, de metales, de muebles, de ropa, botellas, en fin. Esto hace que las áreas urbanas tengan enormes tiraderos de basura y que liberen sustancias tóxicas que exceden la capacidad de la naturaleza para degradarlos y que provocan serios problemas de contaminación de aire, de los mantos acuíferos, de los bosques, de los ríos, del agua, como ya lo mencionaba la doctora Ligia. Tan solo por poner un ejemplo, quisiera referirme a la Ciudad de México, donde se generan todos los días, cada día, se generan más de 12,500 toneladas de basura, lo que equivale a un estadio de fútbol lleno de basura. Alrededor de 40% de esos materiales son reciclables, donde hay metal, plástico, vidrio, PET, cartón, pero que algunos otros son de carácter biodegradable. En ese sentido, todos estos desechos están incidiendo en el medio ambiente. Y hay que considerar que como seres humanos tenemos una serie de limitantes, no podemos vivir entre basura, entonces eso tiene que tener una disposición final, tiene que tener
un tratamiento acorde a cada uno de esos desechos que se generan, a esos residuos sólidos urbanos. Hay un derecho humano consagrado prácticamente en todas las constituciones del mundo, que es el derecho al medio ambiente sano. Ese derecho que se relaciona con el bienestar y que garantiza el respeto al medio ambiente y que cada día se pugne porque el deterioro ambiental sea menos, y además de eso, porque quien lo dañe también ejerza o compense los daños que ha llevado a cabo. En la legislación existe una clasificación de los desechos sólidos urbanos. No me voy a referir a los orgánicos, a los vidrios, etcétera. Voy a referirme exclusivamente a los residuos de carácter peligroso. En estos residuos de carácter peligroso están los residuos corrosivos, los hospitalarios, que son infecciosos también. Otro tipo de residuos son aquellos por radioactividad química, algunos otros por explosivos, por inflamables, por tóxicos. Entonces, los residuos que se generan o que se han generado por concepto del COVID son en torno a residuos que se consideran sumamente peligrosos, dado que van directamente a atacar la salud y que pueden revertir y que pueden dar un resultado muy dañino, traducido en un rebrote. O sea, puede esto generar un círculo vicioso de la enfermedad si no se tratan de manera adecuada y solvente esos residuos peligrosos. Hay un ciclo, quisiera compartir un cuadro, pero parece ser que por el momento estamos con un cierto problema dentro de la plataforma Zoom para poder compartir un cuadro de cómo existe primero la generación del residuo, luego las fuentes de que lo originan, que es a través de la contaminación del suelo, del agua, del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y aquellos que tienden a afectar la salud pública, que en este caso estaría ubicado dentro de ese rango toda la basura a la que ya me he referido del SARS-CoV-2. ¿Cómo tendríamos que trabajar? Porque es muy preocupante que dentro de las ciudades vaya estos desechos, esta basura, estos residuos que vayan a los tiraderos de basura. Pues se requiere ante todo del trabajo colectivo, que será lo único que logre hacer una mitigación de ese ciclo pernicioso que podría dar como resultado un rebrote de la enfermedad. Lo mismo que ya comentaban aquí los profesores, lo mismo que ha sucedido con ustedes, el tema de las bolsas de plástico se da en estos países en donde teníamos ya una campaña muy fuerte contra que no uses bolsas de plástico, y ahora estamos regresando a ellas, pues porque es indispensable tener sobre todo una forma para contener este tipo de residuos que se generan con motivo del COVID. Se requiere también una colaboración interinstitucional para que a través de vínculos el operador municipal pueda llevar a cabo una incineración o una destrucción de este tipo de residuos y evite el impacto ambiental y evite con ello, obviamente, un daño a la salud pública. Voy a mencionar unas conclusiones muy sencillas en torno, o una síntesis en torno
a este tema que está vinculado a esa materia que siempre me ha interesado mucho, que es la materia municipal, y que se concreta en estos 8 puntos siguientes. La gestión de los residuos debe ser un servicio público urgente y esencial en el marco de la pandemia del COVID-19. Parece que nuestros países han olvidado que se trata de por una parte, de un derecho humano al medio ambiente sano y por otra parte también de un servicio público urgente y especializado. Segundo punto, la gestión debe considerar todos los tipos de residuos, incluidos los médicos, domésticos, así como los residuos peligrosos. Tercer punto, la gestión inadecuada de los residuos peligrosos derivados de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial podría desencadenar un efecto rebote y otras consecuencias, por lo que su manejo y eliminación segura resulta de carácter absolutamente vital. Cuarto punto, desde el derecho administrativo existen normas para regular el proceso de identificación, recogida, separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, así como de otros aspectos asociados que son muy importantes y que incluyen la desinfección y la protección, así como la capacitación del personal para destruir esos residuos biomédicos y hospitalarios. Quinto punto, cada residuo peligroso tiene una forma concreta de ser manejado, lo que queda estipulado en los protocolos que en cada caso tienen que ser manejados de manera solvente. Sexto punto, todos los residuos representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Séptimo punto, la disposición final de residuos debe ser una prioridad para los gobiernos del mundo, los cuales deberán garantizar un mínimo impacto de estos flujos de residuos potencialmente peligrosos sobre la salud humana, sobre la salud de los seres vivientes y del medio ambiente en general. Y último punto, es fundamental la educación, y yo enfatizaría la educación cívica y el trabajo colectivo en torno a la disposición final de los residuos sólidos urbanos generados por la pandemia del COVID. Sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Teresita, por su completa, rigurosa y exhaustiva intervención que nos ha dibujado un panorama realmente muy profundo acerca de esta problemática que en tanto hoy nos golpea y que nos obliga a repensar categorías tan importantes del derecho administrativo como, por ejemplo, es la del servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos la palabra al profesor de Guatemala, Hugo Calderón, para que haga su segunda intervención. Profesor, tienes la palabra. Yo decía, dale. Mi abuelita decía, cuando le pasaba a uno un mal, decía, no hay mal que por bien no venga. Búscale el lado bueno. Y tratando de buscarle el lado bueno a esta pandemia, se lo encontré. Y es que las noticias de la NASA son que el hoyo que estaba de la capa de ozono se recuperó ya en un 70%. En el caso de Guatemala, lo primero que hace el gobierno de Guatemala es paralizar todos los buses urbanos y extraurbanos. Hoy nos limitan un número de placa para poder circular. ¿Qué trae de bueno esto? Lógicamente, lo que trae de bueno es que ahora respiramos un aire más puro, buscándole el lado bueno a la pandemia que se nos ha venido encima. Pero hay principios fundamentales en Guatemala, Jaime. Recuérdate que nosotros tenemos una constitución relativamente nueva.
que data de 1985 de mayo, que entra en vigencia en 15 de enero de 1986. Está llena de principios. Me gusta mi constitución porque está llena de principios. A algunos no les gusta porque no entienden los principios. Nosotros los juristas y especialmente los amnististas valoramos mucho los principios. El primer principio que saca la Constitución Política de la República de Guatemala es el bien común. Luego viene en Guatemala también el derecho a la salud y un derecho al medio ambiente sano y puro. Son principios fundamentales que están rigiendo en nuestra Constitución política. A raíz de eso, en Guatemala tenemos que surge, junto con la Constitución, un ministerio que no se tenía idea realmente de crearlo, y fue el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A la par del ministerio, los tribunales penales se convierten en tribunales penales contra delito de narcotráfico y medio ambiente. Estas dos figuras surgen a raíz de la Constitución. Y luego, con las nuevas reformas que se le hacen al un nuevo código municipal que se promulga por allá en el año 1996 más o menos, y otra ley, que es la ley de descentralización. Estas leyes le dan al gobierno municipal muchas facultades que tiene el gobierno central. Y se descentralizan, aunque no les dan la plata, pero por lo menos le dan las competencias. Entonces ahí encontramos una competencia dividida entre lo que es el gobierno central, y que es política general de medio ambiente, y encontramos al municipio. Y los alcaldes, y a muchos alcaldes, comenzaron a promulgar leyes normativas, no leyes, pero sí normativas reglamentarias, donde se prohibía el uso de bolsas plásticas, 1, y 2, la regulación de los desechos hospitalarios, que iban a ser manejados con unos protocolos muy especiales. Al extremo que hace el gobierno pasado, que estuvo el año pasado, la ANAM, la Asociación Nacional de Alcaldes, presiona al gobierno para decirle: hey, nosotros estamos prohibiendo los plásticos, pero usted tiene la última palabra. Hoy en Guatemala, los supermercados, las tiendas de conveniencia, no tienen prohibido el uso de bolsas plásticas. Ya es un buen camino. Y los protocolos que surgen de las medidas que toman los alcaldes municipales, que son ellos, y las corporaciones municipales, en cuanto a los desechos sólidos hospitalarios, que tienen un protocolo muy especial, porque va desde incineración de materiales peligrosos hasta el entierro de algunos ciertos materiales que no se pueden incinerar. Entonces, en Guatemala sí estamos, vamos en una buena línea, y como te digo, hoy día nosotros lo que podemos agradecer, inclusive en las selvas petroleras han aparecido animales que se creían estaban extintos, que ya no existían, y de repente comenzaron a aparecer. Y comenzaron a aparecer por esa encerrona que nos dio el COVID-19. Con eso nos encerraron y comenzaron a surgir inclusive animales y especies que se creían que ya no existían en Guatemala. Esto, como les digo a todos ustedes, pues trae algunas ventajas y algunas desventajas también, porque ¿cuál es la primera medida que dice el gobierno? Que cuidemos los desechos sólidos hospitalarios, hay que darles un tratamiento, hay que seguirles dando tratamiento especial que tienen siempre los protocolos para el manejo de estos desechos sólidos. Pero aparte de eso, y hasta sale haciendo la demanda el presidente, lavemos las manos. El problema es que lavemos las manos, pero hay gente que no tiene agua. Hay gente en Guatemala, hay lugares en Guatemala que están
careciendo de este elemento esencial, no solo para la salud, para el medio ambiente, sino que para evitar el contagio de esta pandemia que se nos ha venido, esa pandemia mundial que se nos ha venido. Entonces le hacen la pregunta al presidente, bueno, presidente, y si no tenemos agua, pues échense gel, ¿no? Entonces vemos nosotros la problemática muy seria en cuanto a esto. También ha traído algunos problemas estas encerronas, porque ha habido gente que no paga su extracción de basura, que en este caso es una competencia municipal. Es el municipio, es el gobierno municipal el que se encarga del manejo y del sostenimiento de todo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, que tenemos casi céntrico, casi está en medio de la ciudad, que es el vertedero de basura. Ahí es donde se desarrolla la clasificación y reclasificación y reciclaje inclusive de materiales que se puedan reciclar. Pues salió un problema hace algunos días que comenzaron a sacar el anuncio que cuando desecháramos mascarillas, porque hoy tenemos obligación de usar mascarillas, y el que no use mascarilla en Guatemala es sujeto a una sanción muy, muy drástica. Entonces nos obligamos a poner mascarillas. Pero el problema es que la gente estaba tirando las mascarillas a la basura, y como hay una clasificación en el vertedero de basura, comenzaron a lavarlas y a revenderlas. Entonces el gobierno de Guatemala no tuvo más que decir, miren, sí, tienen razón, córtenlas, antes de desecharlas, cortarlas, para que no fueran recicladas en los vertederos de basura. Creo que las cosas buenas, pues, hay que resaltarlas. Hoy nosotros no tenemos servicio de buses. Esto nos ha aclarado, y es increíble, estimados colegas, es increíble que se siente en el olfato, se siente realmente el aire más puro que tenemos ahora. Porque los que más contaminan en Guatemala son precisamente los buses, porque son buses demasiado viejos, son buses que tienen una contaminación pero increíble. Cuando aceleran, hacen nubes de tóxicos. Entonces, realmente, por ese lado, por esa encerrona, pobre la gente que no tiene un medio de transporte adecuado, gente que no está pudiendo ir a trabajar. Tenemos problemas económicos. Yo creo que nunca se había visto en Guatemala tanta hambre como el día de hoy. Tenemos gente que no tiene ni para comer, Jaime, porque es gente que vive al día. Es gente que baja, porque la economía de Guatemala, de la gente, pues clase media casi no hay, pero la gente pobre es la economía informal. Y hoy día la economía informal está siendo castigada porque no le están permitiendo salir a trabajar. Entonces la gente está padeciendo de hambre, sin agua, sin cómo poder comer, menos para poder comprar un gel o algo para mantener aseadas las manos. Lamentablemente se me termina el tiempo. Para terminar, Jaime, un agradecimiento, un saludo a todos mis hermanos, mis queridos hermanos del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y para ti, que estés bien, Jaime, me alegra mucho ver a todos nuestros colegas. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Jaime. Muy bien. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención. Te deseamos a ti y a todos los habitantes de ese querido país que salgan adelante, como así va a ser en todos los países de América y del mundo que están demostrando una capacidad de resistencia a prueba de fuego. Bueno, llega el momento ya de terminar. Veo a algunos profesores que nos saludé antes, como el profesor Martín Gali, el profesor Alejandro Pérez Dualde, y también al presidente de la Federación Internacional de Antiguos Alumnos del INAP de España, que es además de Guatemala, Marco Tulio Meroño, al que saludamos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Miguel, Teresita, Ligia, Hugo, por las brillantes intervenciones.
Creo que los temas han dado mucho de sí, están bien seleccionados. Creo que tenemos un panorama muy completo de cómo desde el medio ambiente se están afrontando los desafíos que plantea el COVID. Y por tomar una de las expresiones que he escuchado recién, no hay mal que por bien no venga. Y efectivamente creo que tenemos ante nosotros una gran oportunidad para que no solamente el derecho ambiental, que en buena parte ya viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre el tema, sino todo el derecho público, el derecho administrativo global, de una vez por todas se asiente y se coloque en el lugar que le corresponde, que es la protección de la dignidad del ser humano, y que a través de las categorías y las instituciones del derecho administrativo y del derecho ambiental, que es una parte importante del derecho administrativo, se protejan, defiendan y promuevan los derechos fundamentales de todas las personas. Por lo tanto, en este tiempo estamos reflexionando, estamos estudiando, estamos analizando y también con un cierto optimismo pensando que algo mejor puede surgir de todos estos debates y de estos análisis. El próximo martes, y ya pues van siendo los últimos seminarios que vamos a tener, vamos a tratar sobre la transparencia en tiempos de COVID-19, que también es una materia central que está siendo objeto de muchos comentarios en muchas partes: la transparencia pasiva, activa, la transparencia de la actividad legislativa, la transparencia en la contratación, la transparencia de las ayudas a la población en este tiempo. De todo eso vamos a hablar con los profesores Carlos Gasnel de Panamá, Carlos Navarro de Nicaragua, Milagros Maraví de Perú, Teresa Núquez de Ecuador y Luis Carlos Fernández Espinar de España. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. La verdad es que para nosotros desde el Foro Ver la asistencia en número relevante todos los martes a esta hora es un motivo de estímulo y no queremos dejar de agradecer el esfuerzo que hacen por sintonizarnos todos los martes, y también les esperamos a todos ustedes el día 23 en este horario para tratar sobre la transparencia en tiempos de pandemia. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches y hasta el próximo día. Adiós.